Bienvenidos a Ciudades Atrapadas en el Tiempo. Mi nombre es Javier Rodríguez Canales, soy artista e historiador del arte. Y el día de hoy vamos a hablar de Praga. Praga gótica. Como ya hemos comentado en otras oportunidades, hay épocas de la historia que marcan una ciudad. Y en ese sentido, Praga está muy vinculada al espíritu gótico y a su desarrollo posterior. La ciudad se encuentra en la República Checa y el país en la región de Bohemia. La región estuvo habitada desde el Paleolítico. Posteriormente, el grupo étnico más antiguo que la habitó fue la civilización Boi, una tribu celta del siglo V a.C. que junto con los boyos llamaron a la región Bohemia y Baltava al río Moldava. En el siglo I después de Cristo formó parte del Imperio Romano. Más tarde fueron conquistados por los germanos, quienes a su vez fueron desplazados por los eslavos en el siglo VI. Acá es importante dedicar unas palabras al espíritu eslavo, o mejor dicho, a la civilización eslava. Se trata del grupo étnico más grande de Europa. Abarca una gran cantidad de países y una superficie inmensa del territorio. Y ciertamente se trata de un conjunto de pueblos que están unificados por un tipo de lengua, por una manera de ver las cosas. Por esa razón es que Rusia, por ejemplo, ingresó a la Primera Guerra Mundial porque se sintió obligada a proteger a los pueblos eslavos que estaban siendo amenazados en ese momento en el conflicto en Serbia. Como mencionamos, estos pueblos generaron una unidad que posteriormente fueron parte del Imperio Romano. Tácito habla de ellos de manera discreta, ¿no? Y durante el siglo IX, la región fue cristianizada. Fue parte de la cristianización de los famosos pueblos eslavos, donde Cirilo y Metodio partieron de Bizancio y cristianizaron y divulgaron la cultura griega en toda la región. En el siglo X surge la primera dinastía bohemia con la familia de los Přemyslidas. Según la leyenda, la princesa de los checos, llamada Libuse, y que estaba casada con Přemysl, profetizó que una ciudad llamada Praga se convertiría en la capital de un gran imperio, en la capital de Bohemia. Acá vemos una escultura de Praga que recuerda el momento. En el año 950, Bohemia fue anexada rápidamente al Sacro Imperio Romano Germánico. En el 1212, el emperador Federico II crea el Reino de Bohemia, que entre 1310 y 1437 fue gobernado por la Casa de Luxemburgo. Si apreciamos en esta imagen, vamos a ver los tres momentos en los cuales Praga ha estado bajo la sombra o bajo el dominio de un imperio. Nos referimos al Sacro Romano Imperio Germánico, ¿no? Desde el año 1212 hasta el año 1806. O sea, este imperio generó el reino de Bohemia y Praga estuvo bajo ese reino hasta ese año. En un segundo momento,
Praga formó parte, ¿no?, del Imperio de Austria, del Imperio Austriaco, desde el año 1804 hasta el año 1916. Y en el siglo XX estuvo bajo la esfera de la Rusia soviética. ¿Qué queremos decir con esto? Que ya en la historia de la ciudad vamos a ver una sumatoria de tradiciones culturales. Nos referimos a la tradición medieval del Sacro Romano Imperio Germánico, la tradición barroca, moderna, del Imperio de Austria y, no sé si llama la tradición, pero el influjo o la política de la Rusia soviética que implantó el comunismo. Por eso es que no nos extraña que Praga sea católica y atea al mismo tiempo, o que tenga una identidad católica que después abrazó el ateísmo comunista, al menos en gran parte de su población. Es por eso que en sus principales monumentos se dieron grandes revoluciones. Por ejemplo, en el Puente Carlos, que vamos a ver más adelante, se dio la revuelta de 1848 cuando el pueblo de Praga exigía una modernización, esto es, ya liberarse del régimen monárquico y asumir un estilo parlamentario como el de la Revolución Francesa. Otro ejemplo también de estas revueltas o esta tendencia a la liberación, ¿no?, la podemos ver en los movimientos de liberación con respecto a la esfera de la Rusia soviética, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, a los manifestantes levantándose, ¿no?, en la plaza de San Wenceslao en noviembre de 1989, conocida como la Revolución de Terciopelo. Hay que recordar que también en el año 1968 hubo una revuelta, ¿no?, llamada como la Primavera de Praga, y que está en consonancia, por ejemplo, con el Mayo francés del mismo año, de 1968. Entonces lo que queremos decir es que Praga también se ha forjado, ¿no?, como una cultura que ha tratado de responder a los sistemas dominantes de su tiempo. Praga también ha tenido una fuerte tradición judía, eso también ya lo vamos a mencionar en su momento. Bien, el río Moldava pasa por la ciudad de Praga, que es una ciudad que es extremadamente bella, ¿no? Por ahí comentó un youtuber español, ¿no?, decía de manera muy graciosa lo siguiente: en Europa hay ciudades bellas, ciudades extremadamente bellas y Praga. Bien, lo que podemos ver acá es cómo el río cruza la ciudad y la ciudad tiene una fuerte identidad marcada por las tradiciones culturales que ya hemos mencionado. A esto hay que sumarle además que es una ciudad muy vinculada al espíritu eslavo, esto es, una etnia muy vinculada a las grandes extensiones de territorio. Acá tenemos una vista del Puente Carlos, ¿no?, que fue construido entre 1357 y 1402. Es el puente más antiguo de la ciudad. Pero no solamente era un puente, sino que era un lugar de paso, era una vía, era una carretera que unía no solamente los extremos de la ciudad o los lados de la ciudad que estaban junto al río, sino también servía de conexión entre diversas regiones. En esta vista del Puente Carlos, ¿no?, podemos ver la fisonomía de Praga. Es un puente medieval adornado con esculturas barrocas, muchas de ellas de santos jesuitas, y el perfil posterior de la ciudad con cúpulas barrocas, renacentistas, y templos con punta de agujas
típicas del gótico. Parte entonces de la identidad cultural de Praga pasa por el gótico, como ya lo hemos mencionado. Y acá no podemos dejar de mencionar la Catedral de San Vito en el Castillo de Praga, del siglo XI. El castillo es considerado como el más grande del mundo, y es tan grande que en el interior aloja a esta magnífica catedral. La catedral tiene la típica estructura de una catedral gótica, esto es, las puertas, las entradas con forma de ojiva, los grandes vidrios, los grandes vitrales, el reloj en la parte superior y los techos en forma de punta de aguja. Quizá esto lo vamos a apreciar de manera más clara en la siguiente diapositiva. Acá, cuando nos vemos un dibujo de la parte posterior de la catedral, donde vemos esta conformación vertical, ¿no? Y adornada con muchos vitrales. Lo interesante de esto es que varios de esos vitrales van a ser trabajados por artistas modernos. Eso es un tema bastante interesante. Aquí hay que mencionar que en Praga, además, hay una tradición alemana. O sea, ellos se sentían bohemios, se sentían parte de la República Checa, pero cuando forman parte del Sacro Romano Imperio Germánico, y cuando pasan a ser parte de la esfera de los Habsburgo, hay una presencia alemana que en verdad nunca se llegó a unir del todo con el espíritu de la ciudad. Es por eso que durante la historia vamos a ver que hay una diferencia entre los alemanes y los checos que habitan Praga. Y esto lo vamos a ver después cuando hablemos de algunos de sus intelectuales más importantes. Acá vemos la iglesia de Nuestra Señora del Tin, del siglo XIV. Y de manera análoga a la catedral, vemos que es una iglesia de estilo bastante gótico, aunque con algunas diferencias. Las torres en punta de aguja, ¿no? Pero en el interior vamos a notar dos elementos muy importantes. Primero, la nave es una típica nave gótica, esto es, de techos muy altos, muy verticales y de un espacio bastante estrecho, tratando de acentuar, como lo hizo el gótico, que lo más importante era la adoración a Dios, más que el encuentro entre los miembros de la asamblea. Pero además, si se fijan bien, la ornamentación del mobiliario, y me refiero sobre todo a los retablos, son de estilo barroco. ¿Por qué? Porque los Habsburgo, sobre todo en el siglo XVI, impulsaron el estilo barroco por su afinidad con el cristianismo, con el catolicismo que ellos profesaron. Praga también tuvo una fuerte presencia del pueblo judío, ¿no? Al igual que Polonia, al igual que la zona central de Europa, hubo mucha presencia de los judíos, ¿no? Y quizás es una de las ciudades que ha tenido una población judía más grande, ¿no? La población judía más grande en la zona. Y acá vemos una famosa sinagoga, la Sinagoga Española, que fue erigida en el siglo XIX. Se le conoce como Sinagoga Española por la similitud o por los diseños afines al estilo musulmán, al estilo morisco, al estilo árabe, para ser más exactos. Como bien sabemos, tanto los judíos como los musulmanes no representan la figura de Dios. Sus templos tienen una rica ornamentación geométrica donde lo central es la oración. Y está prohibido representar a Dios porque la misma escritura en el Antiguo Testamento dice que a Dios no se le representa. No hay que representar imágenes para no caer en la idolatría.
Como toda sinagoga judía, tiene un espacio para el pueblo, un patio para las abluciones y tiene un lugar para el Sancta Sanctorum, entonces el lugar de la adoración, al cual solamente tiene acceso el sacerdote que es elegido en ese año. Sumado a esta presencia judía que lamentablemente sufrió, o sea, el pueblo judío sufrió muchísimo, sobre todo en Praga, ¿no? La persecución nazi, ¿no? Sumado a esto, ¿no? Tenemos también la tradición ya neoclásica, romántica, moderna, ¿no? Expresada en el Teatro Estatal de Praga, que es pequeño, es relativamente pequeño, pero con la particularidad que tiene un típico diseño neoclásico, ¿no? En consonancia con los estados modernos que fueron asumiendo este estilo. Y también en consonancia con el auge musical que hubo en Alemania, Austria y en la zona, cuando surgieron en esos países en época romántica los grandes músicos como Beethoven y Mozart. Bueno, en este teatro se estrenó la ópera Don Giovanni, compuesta y dirigida por el mismísimo Mozart en 1787. Otro atractivo de la ciudad es el reloj astronómico. Acá es muy interesante comentarlo. ¿Por qué? Porque es un reloj que está en una plaza, ¿no? Que marca las horas del día, marca las estaciones, pero además expresa un poco un ángulo del espíritu de la ciudad. Nos referimos a una identidad católica, porque en él, o una identidad cristiana, si se quiere llamar así, porque a ciertas horas desfilan los apóstoles, ¿no? Es un reloj mecánico que hace desfilar estas figuras y que están custodiadas por la muerte, ¿no? Entonces lo que les quiero decir es que acá se mezcla un poco, ¿no? El espíritu cristiano, el espíritu medio obsesivo o medio recurrente con respecto a la muerte, las gárgolas o los elementos también que son tratados en el gótico, y la modernidad de las máquinas. Pero Praga también es moderna, como vemos en este edificio llamado la Casa de los Danzantes, que es un edificio contemporáneo que deconstruye, ¿no?, la realidad, ¿no?, y que es de una factura extraordinaria y muy acorde a los tiempos contemporáneos. Praga, como ya hemos dicho, es la confluencia del espíritu eslavo, el aporte alemán, el cristianismo, el judaísmo, ¿no?, y la modernidad. Y eso lo vamos a ver en tres grandes representantes del espíritu checo, que fueron justamente tres grandes artistas nacidos en Praga. El primero que voy a mencionar es Kafka. Kafka nació en Praga, pero hablaba perfectamente el alemán y obviamente el checo. Era un joven cuya figura paterna era muy autoritaria y negativa y trataba de imponerle que se dedique a los negocios, ¿no?, a los negocios o algo más útil, entre comillas, y él sintió mucho deseo desde muy joven de estudiar literatura. El hecho es que terminó estudiando filología, ¿no?, e historia del arte. Resulta que en esta confluencia de una vida personal medio tormentosa, además él muere de tuberculosis, la confluencia de sus raíces judías, sus hermanas mueren en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, pero además un espíritu muy fino, las lecturas de Nietzsche, la consonancia con el espíritu moderno de la época, ¿no?, hicieron de él uno de los más grandes escritores de la modernidad y que influyó indudablemente en
en la literatura de García Márquez y Jorge Luis Borges, por decir algunos. Por eso, se le asocia al surrealismo, cuando uno lee la Metamorfosis puede apreciar esto, al realismo, y ahora voy a explicar por qué, y se le asocia al movimiento existencialista, obviamente por su relación con Nietzsche y con el espíritu de la época. Decimos que fue surrealista y realista a la vez, porque a diferencia de los surrealistas o de los que hacen una obra onírica que solamente representa un mundo fantástico, ¿no?, en el cual uno ya escapa del mundo, la obra de Kafka más bien trae lo surreal a la vida cotidiana. Por eso en la Metamorfosis vemos que el escenario es la vida cotidiana, urbana, normal, en la cual un día un joven amanece convertido en una cucaracha. O sea, no es escapar hacia el mundo onírico, sino traer el mundo onírico a la vida urbana. Genial. Otro representante eximio de la ciudad es Smetana, nacido en 1824 y fallecido en 1884. Él fue un músico nacionalista, participó incluso de las revueltas en 1848 para derrocar al antiguo régimen. Se formó en Francia también, se formó en varios países europeos y elaboró una música propia, pero muy en consonancia con el espíritu eslavo. Tuvo relación con Richard Wagner, y recordemos que Wagner fue amigo de Nietzsche. Y Wagner fue quien propuso la idea del arte total a través de la ópera. Esto es, en la ópera confluyen el canto, el baile, las artes plásticas en la escenografía, etc. Bueno, resulta que Smetana compone la famosa pieza conocida como el Moldava, ¿no?, para recoger el espíritu épico, el espíritu eslavo, ¿no?, y de esta manera contribuir a la unidad nacional. Fue tan importante Smetana que le hicieron un museo, ¿no?, muy grande, que vamos a ver a continuación. Y por último vamos a hablar de Alfons Mucha, un pintor nacido en 1860 en 1939. Primero veamos el Museo Smetana, a las orillas del río Moldava, ¿no? Un museo que es una mezcla de estilos, donde vemos básicamente un estilo renacentista, ¿no?, clásico, pero coronado con estas torres que apuntan hacia arriba y estos edificios que están al costado. Es significativo además que el Museo Smetana esté a las orillas del río que lleva el nombre de una de sus grandes composiciones. Alfons Mucha, gran pintor, gran artista, pero básicamente siempre lamentó el ser exitoso en las artes gráficas, aunque en verdad son tan buenas sus obras que habría que valorar habría que recapitular esa idea que tenía él mismo de su obra, ¿no? En esta obra gráfica, vamos a ver que él fue un pintor muy vinculado al Art Nouveau. ¿Qué cosa fue el Art Nouveau, ¿no? El Art Nouveau fue un estilo artístico, ¿no?, que tuvo otros nombres según los países donde se implementó, en el cual confluyeron tres tradiciones o tres puntos de vista. El primero es una cierta tradición gótica, ¿no? Las flores de lis, algunas composiciones, como vamos a ver más adelante, por ejemplo, Mucha implementó un vitral en la catedral, ¿no? Entonces va a haber un espíritu gótico, ¿no? Esto también lo vamos a ver de manera análoga en Gaudí, ¿no? Entonces hay una tradición gótica, hay una tradición vinculada a estos pueblos. El segundo elemento
es la naturaleza. Dado que la modernidad había avanzado mucho con la industrialización, estos artistas vuelven a la naturaleza, ¿no? Y es por eso que van a representarla de esa manera, pero además, dado que es una época moderna e industrial, es un estilo que está muy vinculado a las construcciones en acero, en materiales modernos. Por eso que en esta estética podemos apreciar un poco de todas esas cosas. Algo de gótico, algo de medieval, algo de natural, o sea, una especie de nostalgia o de reconciliación con la naturaleza, o en todo caso a veces con los mitos paganos del pasado, ¿no? Y la tradición moderna, que la vemos en el tipo del diseño, pero además en la misma expresión. Son carteles gráficos, son carteles industriales para promover de manera masiva, en este caso, espectáculos de teatro. Acá vemos justamente un vitral, el vitral de la Catedral de San Vito en Praga, ¿no? Que ha sido realizado por Alfons Mucha. Alfons Mucha, si bien fue más un representante del Art Nouveau que un creyente católico, porque él, como se sabe, él era masón, él no era creyente católico, ¿no? Y finalmente una obra de este artista, Noche de invierno, donde expresa o donde manifiesta que tenía mucha solvencia en la pintura realista de la época. Entonces, en ese sentido, podemos decir que Praga como que resume todas estas tradiciones culturales. Nos referimos al pasado gótico, nos referimos al espíritu barroco que trajeron los Habsburgo, nos referimos también al aporte del pueblo judío, ¿no? La modernidad, ¿no? Y todo esto englobado además en el espíritu eslavo, el espíritu de los antiguos pueblos que hasta ahora mantienen una identidad común. Con esta breve explicación, ¿no? Nos despedimos con un fuerte abrazo y esperándolos en la siguiente edición de Ciudades Atrapadas en el Tiempo, que estará dedicada a la ciudad de Viena. Muchas gracias.